Señor padre, el asiento de Tom está allá. La tutora señaló hacia la esquina, recordándole amablemente. Mi esposo Jason ni siquiera giró la cabeza, su voz era fría como el hielo. Lo sé. Estoy aquí para la reunión de padres y maestros de Ion. En cuanto dije esas palabras, todas las miradas del aula se posaron en mí. De pie en la puerta con la leche que le había traído a mi hijo en la mano, me sentí como un auténtico chiste. 10 minutos antes de que empezara la reunión de padres y maestros, el mundo entero se derrumbó a mi alrededor. Observé a Jason, el hombre que compartía mi cama todas las noches, ahora sentado en la sillita infantil de un desconocido, riendo y charlando con una mujer que no reconocí. Esa mujer se llamaba Wendy. Había visto su foto, era la madre soltera y frágil que necesitaba ayuda, a quien Jason había descrito como su compañera de universidad. Vestida con un vestido sencillo y elegante, con el pelo largo cayendo sobre sus hombros, lucía una sonrisa amable que la hacía parecer realmente lastimosa. Y Jason, mi esposo, quien afirmó que la empresa tenía una reunión urgente y se negó rotundamente a asistir a la reunión de padres y maestros de su propio hijo, ahora estaba inclinado, ayudando a ese niño llamado Ion a organizar sus útiles escolares. Sus movimientos eran practicados y cariñosos, sus ojos rebosaban ternura. Ese era mi hijo, Tom, recibiendo el amor paternal que anhelaba en sueños. Los padres a nuestro alrededor empezaron a susurrar, sus miradas me clavaban como agujas, una mezcla de lástima, desprecio y la emoción de presenciar un espectáculo. La tutora se quedó paralizada, alternando la mirada entre Jason y yo con una expresión tan incómoda que se le podía sacar agua. Jason, tú, ¿no eres el padre de Tom? Jason finalmente levantó la cabeza, su mirada recorrió a la multitud y se posó en mí. Ni rastro de pánico ni una pizca de culpa, solo una fría indiferencia. Como si yo no fuera su esposa, sino una simple desconocida inoportuna que había irrumpido en el momento menos oportuno. Soy el padre de Tom, admitió sin rodeos y luego cambió de tema. Pero hoy estoy aquí como tutor de Ion. ¿Tutor? Temblaba de rabia, con la sangre subiendo a mi cabeza como si fuera a estallar. ¿Qué clase de excusa ridícula era esta? ¿Por quiénes nos tomó? Wendy se levantó en el momento justo y me habló con voz suave y delicada. Señora Jason, por favor, no me malinterprete. Jason acaba de ver lo mucho que trabajaba sola y vino a echarme una mano. Lo llamó con tanto cariño, con tanta naturalidad. Esa sola palabra, Jason, fue como una espada envenenada que se me clavó en el corazón. Llevábamos 8 años casados. ¿Ayuda? Me burlé fríamente avanzando hacia ellos paso a paso. Mis tacones altos resonaron con fuerza contra el suelo. La idea de Jason de ayudar era faltar a la reunión de padres y maestros de su hijo para animar al hijo de otro. Mi voz no era fuerte, pero se oyó con claridad por toda la clase. La expresión de Jason finalmente se ensombreció. Se puso de pie, su alta figura irradiaba una presencia opresiva. Grace, ¿ya has tenido suficiente? Deja de hacer el ridículo. ¿Hacer el ridículo? ¿Quién exactamente está haciendo el ridículo? Lo miré y de repente me sentí completamente desconocida. 8 años de matrimonio resultaron ser una broma. Por él, renuncié a mis derechos de herencia sobre el negocio familiar y voluntariamente, me convertí en ama de casa, cocinando y limpiando. Creí que nuestro amor era inquebrantable, pero resulta que él ya había hecho espacio en su corazón para otra mujer e incluso para otro hijo. El chico llamado Ion se encogió tímidamente detrás de Wendy, pero sus ojos guardaban un extraño parecido con los de Jason. Un pensamiento aterrador se formó en mi mente. Fijé la mirada en Jason y pregunté palabra por palabra, Jason, ¿quién es exactamente ese chico? Jason apartó la mirada, incapaz de encontrar la mía. Wendy, sin embargo, se adelantó protegiendo a Ion tras ella. Sus ojos se enrojecieron y comenzaron a llorar. El niño es inocente. Desquitaos conmigo si queréis, pero no lo asustéis. Qué delicado loto blanco. Los padres que nos rodeaban miraron a Wendy de inmediato con lástima, mientras que su mirada hacia mí tenía un dejo de culpa. Era como si yo fuera una arpía agresiva intimidando a una madre soltera indefensa. No me interesan tus nimiedades, dije, apartando la mirada y negándome a volver a mirarlas. Fui directo al asiento de mi hijo Tom y me senté. Estoy aquí hoy para la reunión de padres y maestros de mi hijo.
Mi compostura claramente pilló a Jason desprevenido. Frunció el ceño como si quisiera decir algo, pero la reunión de padres y maestros ya había comenzado. La tutora se aclaró la garganta y empezó a hablar. Durante todo el proceso me sentí en ascuas. Jason estaba sentado cerca de mí, junto a Wendy, susurrándose de vez en cuando como una pareja amorosa. Y yo, la esposa legítima, me sentía como una extraña. La tutora elogió a los estudiantes destacados desde el podio, y el primero en mencionarlos fue Ion. Wendy inmediatamente esbozó una sonrisa orgullosa, y Jason, a su lado, aplaudió con orgullo compartido, incluso con más entusiasmo que la propia Wendy. Los padres a su alrededor intercambiaron miradas de felicitación y envidia. Mamá de Ion, esposo, es tan considerado que siempre hace tiempo para las reuniones de padres y maestros, sin importar lo ocupado que esté. Sí, a diferencia del mío, que siempre está demasiado ocupado. Wendy sonrió tímidamente, miró a Jason y dijo en voz baja: él siempre ha sido muy atento con los niños. Al escuchar estas palabras, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, el dolor casi me asfixiaba. ¿Importar? Seguro que se preocupa por los hijos de los demás. Mi hijo Tom, desde el kinder hasta el instituto, ¿ha movido un dedo para ayudar? Las notas de Tom son normales, nada del otro mundo. Cuando la tutora lo mencionó, solo dijo que podía mejorar. El asiento a mi lado estaba vacío. Nadie me aplaudió, nadie compartió el momento conmigo. En ese instante me sentí como una isla solitaria. Tras terminar la reunión de padres y maestros, los padres empezaron a irse uno a uno. Jason y Wendy estaban rodeados de varios padres, intercambiando consejos de crianza, parecían padres ejemplares. No lo esperé ni lo saludé. Recogí mis cosas y salí sola del aula. Justo cuando llegué a la escalera, Jason me alcanzó y me agarró la muñeca. Grace, hablemos, dijo con un tono de impaciencia. Suéltame, espeté apartando su mano. No tengo nada que discutir contigo. Tienes que insistir en esto, susurró con un tono de reproche. Wendy y yo no somos nada. Es una mujer que cría a un hijo sola, es duro. ¿Qué hay de malo en ayudarla? ¿No podrías ser un poco más generoso? ¿Generoso? Su excusa descarada casi me hizo reír con asco. ¿Ser magnánimo? Me giré y lo miré a los ojos. Bien. Ven a casa conmigo ahora mismo. Corta toda relación con esa mujer y su hijo de ahora en adelante. Fingiré que no pasó nada hoy. ¿Puedes hacerlo? Jason se quedó callado. Su silencio fue la mejor respuesta. Mi corazón se enfriaba cada vez más. Justo entonces, Wendy se acercó con Ion en brazos y nos miró con timidez. Jason, ¿tú también te peleaste? Es culpa mía. Quizás debería llevarme a Ion de vuelta yo misma. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron de nuevo. Ion se acurrucó en su abrazo y susurró suavemente: papá. Esa sola palabra, papá, me impactó como un trueno, estallando sobre mi cabeza. Se me heló la sangre al instante mientras miraba a Jason con incredulidad. Su rostro palideció al instante. Intentó taparle la boca al niño, pero ya era demasiado tarde. Lo entendí. Lo entendí todo. Con razón quería ser el tutor de ese niño. Con razón Wendy lo llamaba Jason con tanta convicción. Con razón los ojos y las cejas del niño se parecían tanto a los suyos. Resulta que no solo tenía una mujer, sino también un hijo. Además, a juzgar por el tamaño del niño, debía de tener al menos 7 u 8 años. Eso significa que incluso antes de casarme con él, incluso cuando nos conocimos, ya llevaba 8 años de matrimonio, 8 años de amor. En ese momento todo se convirtió en una broma colosal. Miré al hombre que tenía delante y solo sentí asco. Jason, oí que mi propia voz temblaba, pero transmitía una calma inaudita. Divorciémonos. ¿Divorciarnos? Grace, ¿estás loca? La reacción de Jason fue mucho más violenta de lo que esperaba. Me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me destroza los huesos. ¿Por algo tan trivial? Admito que Ion es mi hijo, pero eso fue antes de conocerte. Wendy y yo terminamos hace mucho tiempo, solo sigo en contacto con ella por el niño.
Su voz rebosaba irritación y desconcierto, como si yo, quien había iniciado el divorcio, fuera el irrazonable. Un asunto menor. Repetí las palabras, encontrando la idea completamente absurda. Jason se ha estado apoyando en secreto a otra familia, criando a un hijo ilegítimo casi de la misma edad que el mío. ¿Y a eso le llamas un asunto menor? Mi agudo interrogatorio lo dejó sin palabras, con el rostro entre pálido y sonrojado. A su lado, las lágrimas de Wendy caían como cuentas de un collar roto. Con su hijo en brazos, lloraba amargamente con los hombros temblando por los sollozos, con una expresión de absoluta lástima. Grace, lo siento mucho, de verdad. Es todo culpa mía, Jason no tuvo nada que ver. Por favor, no te divorcies de él, Ion no puede estar sin un padre. Te lo ruego. Empezó a llorar e intentó arrodillarse ante mí. Jason la sujetó rápidamente abrazándola a ella y al niño mientras le susurraba con dulzura, no tengas miedo, estoy aquí. Entonces me miró con una expresión de total decepción. Grace, mírate ahora mismo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Estás siendo tan agresiva, sin ningún sentido del decoro. Wendy ya ha sufrido bastante. ¿Por qué tienes que presionarla tanto? Sentí como si me hubieran sumergido el corazón en agua helada, helándome hasta los huesos. Me acusó de ser indecente. Se enfrentó a la difícil situación de otra mujer. De principio a fin, nunca me dijo ni una sola disculpa ni mostró el más mínimo remordimiento. En su mundo parecía que yo era quien había hecho algo malo. ¿La obligué? Reí con amargura, señalando sus cuerpos fuertemente entrelazados. Jason, ahora mismo tienes a tu antiguo amor y a tu hijo ilegítimo en brazos, ¿y te atreves a acusarme a mí, tu legítima esposa, de falta de decencia? ¿Quién te dio el valor? Eres completamente irrazonable. Jason se quedó sin palabras ante mi réplica, con el rostro rojo de ira y humillación. Sí, soy irrazonable. Respiré hondo obligándome a tranquilizarme. Así que nos vamos a divorciar. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles mañana a las 9 de la mañana. Tú, tu querido hijo y su lamentable madre, hagan lo que sea necesario para salvar las apariencias. No interferiré. Tras decir eso me di la vuelta y me alejé, sin querer demorarme ni un segundo más. Tras mí se oyó el grito furioso de Jason. Grace, ¿te atreves a irte? ¿Crees que no lo haré? Sin mirar atrás, bajé directamente las escaleras. ¿Qué creía que haría? ¿Congelarme la tarjeta? ¿Echarme de casa? Parece haber olvidado que la casa en la que vivimos ahora la compré con mi propio dinero antes de casarnos, registrada solo a mi nombre. El coche que conduce fue un regalo de cumpleaños de mi padre. Incluso la empresa de la que tanto se enorgullece solo sobrevivió a la crisis gracias a la sustancial inyección de capital de mi familia. Durante todos estos años me entregué voluntariamente a él, no por insensatez, sino porque lo amaba. Pero ahora, ese amor se ha desgastado por sus repetidos engaños y dolor. Cuando llegué a casa, Tom aún no había regresado, mi madre lo había recogido. La casa vacía estaba llena de rastros de mi vida con Jason. Nuestra foto de boda colgaba en la pared, mostrándonos sonriendo con dulzura. Al verla, solo pude sentir la ironía. No lloré ni una sola lágrima. Quizás a esto se refieren con que el dolor más profundo es cuando el corazón muere. Entré al estudio y abrí la caja fuerte. Dentro estaban todos los documentos importantes de nuestra familia, escrituras de propiedad, libros de registro civil, certificados de matrimonio y un contrato de transferencia de acciones. Hace varios años, la empresa de Jason atravesaba una crisis de liquidez y estaba al borde de la quiebra. Por consideración a mí, mi padre inyectó personalmente 50 millones de yuanes en su empresa, con la condición de que Jason transfiriera el 30% de las acciones a mi nombre. Jason firmó sin dudarlo en aquel entonces, incluso me abrazó y juró que jamás me traicionaría. Mirando hacia atrás ahora, da risa. Saqué ese acuerdo y saqué del cajón el número del abogado privado de mi padre. Necesito asegurar el mejor resultado posible para mí y para mi hijo. A las 10 de la noche Jason finalmente llegó a casa oliendo a alcohol. En cuanto entró me vio sentada en el sofá de la sala con un acuerdo de divorcio impreso sobre la mesa de centro frente a mí. Se quedó paralizado un segundo,
luego se tiró de la corbata con irritación antes de desplomarse frente a mí. Grace, ¿podemos dejar esto ya? He bebido demasiado esta noche. No estoy de humor para discutir contigo. No voy a discutir contigo. Le entregué el acuerdo con un tono tranquilo y sereno. Échale un vistazo. Si te parece bien, firma. Jason ni siquiera miró el acuerdo, simplemente me miró con cansancio. Solo por Wendy y Ion. Ya te lo dije, todo eso es cosa del pasado. Después de todos estos años juntos, ¿me dices que eso puede pesar más que nuestra relación? Jason, lo interrumpí, ¿sigues pensando que esto es solo por Wendy y esa niña? Frunció el ceño y me miró confundido. El verdadero problema eres tú. Lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con una claridad cristalina. Es tu engaño, tu ocultación, tu sentimiento de derecho. ¿Qué significamos para ti yo, tu esposa y nuestro hijo Tom? ¿Acaso somos unos tontos a los que puedes ignorar y herir a tu antojo? No lo hice. Protestó de inmediato. ¿Cómo pude pensar eso? Simplemente no sabía cómo hablar de ello contigo. Ion no está bien de salud y Wendy está luchando por cuidarlo sola. No puedo ignorarlos. ¿Así que usas la ayuda como excusa para hacerte el marido de otra, el padre de otra? Dije con desdén. Jason, ¿no estás cansado? Interpretando el papel de buen esposo frente a mí todos los días, el de buen hombre frente a ellos, ¿no te sientes dividido entre estos papeles? Mis palabras parecieron herirlo. Su expresión se ensombreció considerablemente. Tras un largo silencio pronunció una sola frase entre dientes. Si así lo sientes, no tengo nada más que decir. Tomó el bolígrafo sin siquiera mirar el contenido del acuerdo, y firmó al pie con un gesto amplio y florido. Después de firmar, dejó el bolígrafo sobre la mesa de golpe y se levantó para subir. Espera un momento, grité. Se giró y preguntó con impaciencia, ¿y ahora qué? El acuerdo es perfectamente claro, señalé el documento, te vas sin nada. Esta casa, el coche y todos nuestros bienes comunes son míos. Puedes empacar tus cosas e irte de mi casa ahora mismo. Los pasos de Jason se detuvieron de golpe. Se dio la vuelta, mirándome con incredulidad, como si me viera por primera vez. Grace, tú, ¿qué acabas de decir? Dije que te largaras. Me puse de pie, mirándolo a los ojos con total frialdad. ¿No ibas a cuidar de esa lastimosa madre y su hijo? Bueno, ahora puedes irte con la conciencia tranquila. Toma tu amor y a ti mismo, y aléjate lo más que puedas. Probablemente nunca imaginó que yo, que siempre había sido tan gentil, pronunciaría una declaración tan firme. Me miró fijamente con los ojos inyectados en sangre, como si quisiera devorarme por completo. Grace, eres despiadada. La mirada de Jason era como una espada envenenada, como si quisiera abrirme agujeros en el cuerpo. ¿Divorciarse sin nada? Grace, ¿qué te da ese derecho?, exigió con los dientes apretados, su hermoso rostro contorsionado por la rabia. Construí esta empresa desde cero. Compartimos la propiedad de la casa y el coche. ¿Qué te da derecho a despojarme de todo? ¿Qué pasa?, espeté como si hubiera escuchado el chiste más grande de la historia. Tomé otro juego de documentos del sofá, y se los arrojé de golpe. Esto da. Es el acuerdo de transferencia de capital que firmó entonces, junto con los extractos bancarios que muestran cada inyección de capital que la empresa de mi padre ha hecho a la suya a lo largo de los años. Cada transacción está claramente documentada. Jason, míralo bien. El capital inicial de tu empresa provino de mi padre. Cada vez que pasabas por un mal momento, era mi familia la que intervenía para ayudarte. Incluso este apartamento en el que vivimos ahora lo compré directamente con mi propio dinero antes de casarnos. ¿Cuánto de este supuesto éxito autodidacta es realmente tuyo? La mirada de Jason se posó en los documentos y su rostro palideció al instante. Probablemente asumió que, tras años de ser ama de casa, me había convertido en una ingenua, despistada y ajena al mundo. Olvidó que antes de casarme con él, yo, Grace, era una de las mejores estudiantes del departamento de finanzas de una prestigiosa universidad, y la única heredera del grupo Sin. Conozco estas cuentas al dedillo. A lo largo de los años, lo que le has arrebatado a mi familia Sin va mucho más allá.
Lo miré con frialdad. He hecho los cálculos sumando capital e intereses, me debes al menos 80 millones. En el acuerdo de divorcio, solo me quedé con la casa, el coche y el 30% de la empresa. Fue la mayor compasión que pude mostrarte. Me tendiste una trampa. Jason finalmente espetó señalándome temblando de rabia. Te tendí una trampa. Sonreí, aunque la sonrisa no llegó a mis ojos. Jason, ¿quién exactamente está tendiendo una trampa a quién? Estás gastando el dinero de mi familia, disfrutando de las conexiones y los recursos que te aporté, mientras mantienes en secreto a otra mujer y a su hijo. Y tienes el descaro de acusarme de conspirar contra ti. No he tocado ni un céntimo del dinero de tu familia. Se defendió obstinadamente, la empresa es mía para dirigirla. Ese dinero era la inversión de tu familia. Inversión. Arqueé una ceja. Bien, tratémoslo como una inversión. Dadas las ganancias de la empresa a lo largo de los años, ¿no debería recibir dividendos sobre mis acciones? Jason, si insistes en llevar una contabilidad tan meticulosa, no dudaré en contratar al mejor equipo legal. Lo resolveremos en los tribunales. Para entonces probablemente te quedarás solo con lo puesto. Mis palabras lo enfrió, apagando los últimos vestigios de su arrogancia. Se desplomó en el sofá, completamente abatido, como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Claro, ¿cómo podría tener alguna oportunidad contra mí? O mejor dicho, ¿cómo podría tener alguna oportunidad contra la familia sin que me respalda? Durante todos estos años, lo he protegido tan bien que ha desarrollado la ilusión de que todo lo que tiene hoy se debe únicamente a sus propias habilidades. Grace levantó la cabeza con una mirada suplicante por primera vez. ¿De verdad tenemos que llegar tan lejos? Por Tom, dame otra oportunidad, ¿vale? Mencionó a su hijo Tom. Era su última carta y mi único punto débil. Antes de hoy, quizá me hubiera ablandado. Pero ahora, solo sentía la ironía. Jason, ¿recién te acuerdas de Tom? Lo miré con una mirada gélida. Cuando fuiste a la reunión de padres y maestros de Ion, ¿pensaste alguna vez en Tom? Cuando los abrazaste a ambos y me acusaste de ser indigno, ¿pensaste alguna vez en Tom? Ni siquiera me dijiste que Tom tenía un medio hermano. Mi voz se hacía cada vez más fuerte, mis emociones ardiendo. ¿Tienes idea de cuánto anhela Tom tu compañía? ¿Cuántas veces has asistido al día de deportes de su escuela? En sus cumpleaños, ¿no lo has ignorado siempre diciendo que estoy demasiado ocupado con el trabajo? ¿Ahora usas a Tom como escudo para aferrarte a esta fortuna? Jason, no mereces ser su padre. Cada palabra que decía le golpeaba el corazón como un martillo. Abrió la boca, pero no pronunció ni una sola palabra, palideció. Tienes 10 minutos, le di mi ultimátum para empacar tus cosas y salir de mi casa. Si no, llamaré a seguridad. Dicho esto, me di la vuelta sin mirarlo de nuevo, subí las escaleras y entré en la habitación de mi hijo. En la habitación de Tom estaba la nave espacial del Lego que había estado construyendo toda la noche. Dijo que era su creación más orgullosa y que quería enseñársela a papá nada más llegar a casa. Mientras recorría el barco con los dedos, finalmente se me saltaron las lágrimas, sin que nadie las buscara. Las víctimas más inocentes de las disputas entre adultos siempre son los niños. 10 minutos después, oí el sonido de una puerta cerrándose abajo. Me acerqué a la ventana y vi a Jason arrastrando una pequeña maleta, saliendo del complejo de villas con aire abatido, su espalda una silueta solitaria. Sin un ápice de apego persistente ni un atisbo de satisfacción. Mi corazón no era más que un páramo entumecido. Este matrimonio de 8 años finalmente llegó a su fin de una manera vergonzosa. A la mañana siguiente temprano, llegué puntualmente a la oficina de asuntos civiles, como habíamos acordado. Jason también estaba allí. De la noche a la mañana, parecía haber envejecido 10 años, tenía ojeras, la barba descuidada y el traje arrugado. Me vio con una mirada compleja, llena de resentimiento, reticencia y una pizca de emoción que no pude descifrar. Durante todo el proceso guardamos silencio. Cuando el personal nos entregó 2 certificados de divorcio rojos, sentí que había completado una tarea monumental y dejé escapar un largo suspiro de alivio. A partir de hoy, Grace y él, Jason, no tenemos ninguna conexión.
Al salir de la oficina de asuntos civiles, Jason me llamó. Grace, te arrepentirás de esto, dijo mirándome fijamente, pronunciando cada palabra con detenimiento. Lo que más lamento es haberme casado contigo hace 8 años, repliqué sin dar marcha atrás. Se quedó desconcertado por un momento y luego soltó una risa fría. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que tomar los activos significa que puedes estar tranquilo? Déjame decirte que sin mí, no eres nada. ¿De verdad? Sonreí levemente. Luego ya veremos. Después de eso, no me molesté en decirle más palabras y me dirigí a mi coche. Un Bentley negro se detuvo lentamente frente a mí. El conductor bajó y me abrió la puerta respetuosamente. Señorita, al presidente la espera. Asentí y me deslicé dentro del coche. Jason se quedó paralizado, viendo cómo el lujoso coche se perdía en la distancia. La expresión de su rostro era inestimable. Probablemente nunca imaginaría que yo, la ama de casa a la que había dejado de lado, podría dar la vuelta y subirme a un Bentley, regresando a un mundo en el que él jamás soñaría entrar. En el coche mi padre estaba sentado erguido, tocando un rosario. ¿Todo arreglado?, preguntó con calma. Llora si lo necesitas. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa más fea que las lágrimas. Papá, estoy bien. Mi padre suspiró y me dio una palmadita en la mano. Vamos a casa. Te han preparado una sopa nutritiva. En ese momento, las lágrimas no pudieron contenerse y brotaron a borbotones. Creí ser lo suficientemente fuerte, pero frente a mis seres queridos, toda pretensión se desmorona al instante. En casa, todo seguía igual que antes de casarme. Mi habitación seguía impecable, impecablemente limpia. Mi madre me abrazó, llorando aún más fuerte que yo. Te dije tantas veces que Jason no servía, pero no me escuchaste. Mira en lo que te has metido. Mamá, he vuelto. La abracé y le susurré suavemente. Sí, había vuelto. A partir de entonces, ya no era la esposa ni la nuera de nadie. Era simplemente Grace, la hija de la familia Sin. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual. Pasaba tiempo con mis padres, jugaba con mi hijo y, de vez en cuando, visitaba la empresa para familiarizarme con el negocio. Mi padre parecía decidido a que me hiciera cargo de la empresa, y empezó a llevarme a varios eventos empresariales importantes. La noticia del regreso de la hija mayor de la familia Sin al mundo empresarial tras su divorcio se extendió rápidamente por todo el círculo. Muchos me observaban fracasar, esperando que me sintiera abrumado y completamente derrotado. Pero les demostré que estaban equivocados. En una reunión crucial de licitación de un proyecto, conseguí ese terreno de $1.000 millones en la zona oeste de la ciudad gracias a un análisis preciso y perspectivas únicas, dejando atónitos a todos los presentes. La empresa de Jason también participó en la licitación. Cuando se anunciaron los resultados, lo vi sentado frente a mí, con el rostro pálido y los puños apretados. Probablemente nunca imaginó que la mujer que una vez lo rodeaba se convertiría en su mayor competidora. Después de la reunión, me detuvo en el estacionamiento. Grace, ¿qué quieres exactamente?, preguntó con los ojos encendidos de furia. ¿No te bastó con quitarme mis bienes? ¿Ahora también quieres mis proyectos? ¿Intentas destruirme? Al verlo enfurecerse no pude evitar encontrarlo divertido. Jason, el mundo de los negocios es como un campo de batalla, cada uno lucha con sus propias habilidades. Tu propuesta no era tan buena como la mía, así que perdiste. ¿Por qué enojarse? Por ti. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Y una cosa más, dije ajustándome el cuello mientras lo miraba. Entiéndelo bien, esas cosas eran mías desde el principio. Simplemente recuperé lo que ya era mío. ¿Y tu proyecto? Lo siento, no me interesa. Simplemente no quiero que lo tengas. Mis palabras sin duda echaron leña al fuego. El rostro de Jason se puso negro como el hígado y levantó la mano como si fuera a golpearme. No me inmuté, solo lo miré con frialdad. Al final su mano cayó flácida a su costado. Grace, has cambiado, dijo entre dientes. Gracias por el cumplido, respondí con una leve sonrisa, rodeándolo y alejándome. La gente cambia.
Sobre todo después de sufrir una traición que duele profundamente. La aparición de Jason no afectó mi estado de ánimo. Ya no sentía amor por él, así que naturalmente tampoco sentía odio. Lo único que quedaba era una indiferencia infinita. Era como un montón de mierda de perro que pisé sin querer en el camino de mi vida, asqueroso, pero solo tenía que limpiarme los zapatos y seguir adelante. Lo que realmente me saca de quicio es mi suegra, Harper. Desde que Jason y yo nos divorciamos, me ha estado llamando varias veces al día, soltando solo los mismos clichés de siempre. Grace, sabes que no hay rencor entre marido y mujer de la noche a la mañana. Jason sabe que se equivocó, solo dale una oportunidad. Mira lo joven que es Tom, cómo pudo crecer sin un padre. Aunque no pienses en ti, tienes que pensar en el niño. En cuanto a la situación de Wendy, Jason estaba equivocado. Pero ese niño sigue siendo parte del linaje de la familia Heu, no podemos abandonarlo. Por favor, sean magnánimos y denles la bienvenida a ambos. Seguiremos siendo familia. Nunca contesté sus llamadas, pero me bombardeaba sin parar con mensajes de WeChat y notas de voz, una tras otra sin dejarme en paz. Finalmente, después de bloquear todos sus métodos de contacto, apareció en la puerta principal de la mansión de la familia Sin. Ese día acababa de llegar del trabajo cuando la vi sentada en el león de piedra de mi puerta como una musaraña, gimiendo y retorciéndose las manos. Es indignante. A mi hijo, a quien crié con tanto esfuerzo, me lo ha arrebatado esa zorra. ¿Y qué si la familia Sin tiene dinero? ¿Acaso tener dinero les da derecho a hacer lo que quieran? ¿A separarnos, madre e hijo? Su voz era tan fuerte que atrajo a una multitud de vecinos y transeúntes. Los guardias de seguridad intentaron escoltarla varias veces, pero siempre los repelía con arañazos y garras. Me senté en el coche observando cómo se desarrollaba esta farsa con fría indiferencia, sintiendo un latido en las sienes. El rostro de mi padre se había oscurecido tanto que parecía que goteaba tinta. Échenla, ordenó a nuestros guardaespaldas. Papá, espera, les grité. Lidiar con este tipo duro con tácticas duras, solo la enfurece más. Abrí la puerta del coche y salí. En cuanto Harper me vio, sus ojos se iluminaron como un lobo hambriento al acecho. Saltó del león de piedra y se abalanzó sobre mí arañando con furia. Gracia. Maldición. Devuélveme a mi hijo. Mis guardaespaldas se adelantaron de inmediato y la sujetaron. Me quedé a 3 pasos de ella, observando cómo su rostro se contorsionaba de rabia, y le dije con calma, Harper, tu hijo tiene 3 años. Tú. Harper se quedó en silencio por un momento ante mis palabras, y luego empezó a gritar aún más fuerte. No te hagas la tonta conmigo. Si no fuera por tus malas pasadas, mi hijo no se habría quedado sin un céntimo. Mujer venenosa, que te pudras en el infierno. Sus maldiciones eran viles e insoportables. Cada vez más gente se acercaba, señalándonos y susurrándonos. No me enojé, sino que me reí. Harper, parece que tu hijo no ha sido del todo sincero contigo, dije lentamente. No se va con las manos vacías, está pagando lo que debe. Todos estos años ha vivido a costa de mi familia, ha usado sus recursos e incluso ha fundado su empresa con nuestro dinero. Ahora que está divorciado, no es justo que devuelva lo que nunca debió haber tomado. Mi voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara para que todos a mi alrededor la oyeran. Sus expresiones se tornaron divertidas al instante. Así que esta era la clásica historia del yerno advenedizo que olvidó sus raíces y fue expulsado por su esposa. Harper se sonrojó y luego palideció, claramente sin esperar que yo aireara estos escándalos familiares en público. Mientes. Mi hijo es capaz, él mismo fundó su empresa. No tiene nada que ver con tu familia Sin. Seguía fingiendo. ¿No hay problema? Saqué un montón de documentos de mi bolso, los estados financieros de la empresa de Jason y sus extractos bancarios. Estas son las cuentas de la empresa de Jason, que documentan claramente cada inversión de la familia Sin. Todos aquí pueden verlo con sus propios ojos. Veamos quién miente. Le entregué los documentos al vecino más cercano. Todos se apiñaron a mi alrededor, mirándolos con asombro. Harper se quedó completamente atónita, nunca imaginó que llevaría semejantes cosas.
Y continué, recorriendo con la mirada a todos los presentes, el señor Jason fue infiel durante su matrimonio y tiene un hijo ilegítimo de 7 años. El día de la reunión de padres y maestros, priorizó asistir a una reunión para su hijo ilegítimo sobre la de su propio hijo biológico. Para un hombre tan irresponsable y carente de integridad moral, opté por el divorcio para reducir mis pérdidas. ¿Qué tiene de malo? Esas palabras fueron una auténtica bomba. La multitud estalló de inmediato en revuelo. ¡Cielos! ¿Un hijo ilegítimo? Este tipo es un desastre. Echar a un canalla como ese es justo lo que se debe hacer. ¡Qué suerte! La opinión pública dio un giro de 180 grados en un instante. Todos miraban a Harper con absoluto desprecio y desdén. Harper estaba tan mortificada por esas miradas que su rostro se tornó pálido. Intentó protestar, pero se vio incapaz de articular palabra. Porque todo lo que dije era la pura verdad. Harper, la miré fijamente a los ojos y le di mi ultimátum, por el bien de la abuela de Tom, lo dejaré pasar hoy. Pero si alguna vez te atreves a volver a aparecer en mi puerta, causando problemas y arruinando mi reputación, nos veremos en los tribunales. Cuando llegue el momento, no solo te demandaré por difamación, sino que te exigiré que me devuelvas cada centavo, con intereses, de todo el dinero que he gastado en ti y en tu hijo a lo largo de los años. Ni un centavo menos. Mi tono era gélido, mi mirada penetrante y completamente desprovista de emoción. Harper retrocedió 2 pasos, temblando ante mi intensidad, sus labios temblaban mientras luchaba por articular palabras coherentes. «Sal de aquí». Pronuncié solo una palabra. Como un gato al que le pisan la cola, se escabulló, sin atreverse a mirar atrás. La farsa por fin había terminado. Me volví hacia mi papá y le dije, «Papá, vámonos a casa». Me miró con una mirada llena de ternura, pero sobre todo, de alivio y orgullo. Sabía que su hija ya no era la niña que necesitaba su protección. Ahora es capaz de cuidarse sola y protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Al regresar a casa, lo primero que hice fue llamar al tutor de Tom para organizar su traslado. No quiero que mi hijo se quede en ese lugar que le rompe el corazón. No quiero que se enfrente a esas miradas extrañas y esos dedos señalados todos los días. Quiero brindarle un entorno completamente nuevo, sano y feliz donde crecer. En cuanto a Jason y su familia, a partir de hoy, desaparecerán por completo de nuestras vidas. Transferí a Tom a un colegio internacional de primer nivel. Sus instalaciones y profesorado están entre los mejores de la ciudad. Y lo que es más importante, los estudiantes aquí son adinerados o tienen buenos contactos, y la mayoría de los padres están demasiado ocupados con sus carreras como para tener tiempo para chismear sobre los asuntos privados de los demás. Ojalá Tom pudiera estar aquí para empezar de nuevo. El día de la inscripción, tomé la mano de Tom mientras caminábamos por el hermoso campus. Tom parecía un poco nervioso, su pequeña mano apretaba con fuerza el dobladillo de mi camisa. «Mamá, este lugar es tan grande. ¿Te gusta?» Me agaché y le ajusté la pajarita. Él asintió y luego bajó la cabeza con un toque de tristeza. Ojalá papá también estuviera aquí. Escuchar la palabra papá todavía me dolía el corazón. El niño es inocente, no sabe nada. No sé cómo explicarle que el padre del que estaba tan orgulloso nos ha abandonado. Solo puedo acariciarle la cabeza y decirle en voz baja, papá está muy ocupado con el trabajo. De ahora en adelante mamá siempre estará ahí para Tom. Tom asintió con una expresión de comprensión, prefiriendo no presionar más. Los profesores y compañeros de su nueva escuela eran muy amables, y Tom se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Con su personalidad alegre y su talento para el piano, hizo nuevos amigos en cuestión de días. Al ver que volvía a sonreír, por fin me tranquilicé. Después de ocuparme de la situación de Tom, comencé a dedicarme por completo a mi trabajo. Mi padre está envejeciendo y ya no tiene la energía de antes, así que poco a poco me va cediendo muchas responsabilidades en la empresa. El Grupo Sin es un vasto imperio empresarial con operaciones que abarcan los sectores inmobiliario, financiero, del entretenimiento y muchos otros. Para mí, este es un reto completamente nuevo. Cada día trabajo como un crack sin parar. Reuniones, revisión de documentos, visitas a clientes. Estoy siempre en movimiento. Aunque es agotador, es increíblemente gratificante.
He descubierto que cuando dejo de lado los líos románticos y me dedico a construir mi carrera, el mundo entero se abre ante mí. Ya no soy esa planta parásita que se aferra a los hombres, puedo convertirme en un árbol imponente que nos protege a mí y a mi hijo de las tormentas de la vida. Ese día, mientras procesaba documentos en mi oficina, mi secretaria tocó y entró. Grace, hay una mujer abajo buscándote. Dice que es una vieja conocida tuya. La primera persona que me vino a la mente fue Wendy. ¿Qué podría querer de mí? Fruncí el ceño y le dije a mi secretaria que subiera. Unos minutos después, Wendy apareció en la puerta de mi oficina. Seguía tan delicada y frágil como siempre, vestida con un vestido blanco y con maquillaje ligero, con una apariencia pura e inocente. Su tez se veía algo demacrada, con un ligero tinte azulado bajo los ojos. Grace. Parecía un poco nerviosa al verme, incluso cambió su forma de dirigirse a mí. ¿Está Wendy disponible? Me recosté en la silla ejecutiva con un tono distante. Jugueteaba con el dobladillo de su camisa, como si quisiera hablar pero dudara. Habla más alto. Tengo poco tiempo. No tenía mucha paciencia que perder con ella. Mi frialdad parecía herirla. Se mordió el labio, reuniendo por fin el valor para hablar. Grace y yo. Estoy aquí para defender el caso de Jason. Jason, dije como si hubiera oído algo raro. Wendy, ¿estás segura de que eres la persona correcta? Aquí no hay nadie llamado Jason. Si buscas a Jason, lo siento, pero estamos divorciados. Lo que él haga no es asunto mío. Lo sé, dijo Wendy de golpe. Es por eso que Jason está pasando un momento muy difícil. Ah. Arqueé una ceja indicándole que continuara. Desde su divorcio, la empresa de Jason ha sufrido un revés tras otro. Nos arrebataron varios proyectos que ya teníamos asegurados. El banco empezó a exigir el reembolso del préstamo, y el flujo de caja de la empresa está a punto de agotarse. A Wendy se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar. Sé que lo hiciste, ¿verdad? Me lanzó una mirada acusadora. Sonreí. Wendy, me estás dando demasiado crédito. Levanté mi café y le di un pequeño sorbo. La empresa de Jason terminó en este lío por su propia mala gestión. Él mismo se lo buscó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí que aproveché algunos contactos para causarle problemas a la empresa de Jason. Pero lo que realmente lo puso en apuros fue su propia culpa. Es del tipo que aspira demasiado alto, tiene habilidades mediocres, pero siempre intenta enriquecerse rápidamente. Con el paso de los años, si no fuera por el apoyo de la familia Sin, su empresa se habría hundido 1000 veces. Ahora que ha perdido el poderoso respaldo de la familia Sin, naturalmente se ha visto reducido a su verdadero yo. No, eso no es cierto, protestó Wendy con vehemencia. Jason es muy capaz. Todo es culpa tuya. Le arrebataste su proyecto e hiciste que el banco se negara a concederle un préstamo. Grace, ¿por qué eres tan cruel? Ya le has quitado todo, ¿por qué tienes que acabar con él? ¿Cruel? Dejé mi taza de café, me levanté y caminé paso a paso hacia ella. Yo la superaba por media cabeza, mirándola con total dominio. Wendy, cuando te involucraste con él a sabiendas, a pesar de su familia, e incluso enterraste a su hijo, ¿por qué no te llamaste malvada entonces? Cuando asististe a la reunión de padres y maestros de mi hijo como su tutora, disfrutando de la gloria que debería haber sido mía, ¿por qué no te llamaste malvada entonces? ¿Ahora vienes aquí a confrontarme? ¿No te parece ridículo? Con cada palabra que pronunciaba, su rostro palidecía aún más. Acorralada por mis palabras, se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda golpeó la fría pared, sin dejarle donde refugiarse. Yo no. Jason y yo nos amamos de verdad. Insistió tercamente. ¿Amarnos de verdad? Me burlé. Tu amor sí que es barato. Se basa en el sufrimiento de otra mujer. ¿En el sacrificio de otro niño? Tú, Wendy, la interrumpí con la mirada gélida. Si tu amor es genuino o falso, no es asunto mío. Solo vine a verte hoy para decirte una cosa. Inclinándome cerca de su oído, le susurré con una voz que solo nosotros podíamos oír, pronunciando cada palabra: Jason es solo el comienzo.
A continuación haré que ustedes, dos amantes desventurados y verdaderamente devotos, prueben lo que significa no tener absolutamente nada. El cuerpo de Wendy se sacudió violentamente mientras me miraba con incredulidad, con las pupilas llenas de terror. ¿Tú qué quieres? No quiero nada, me enderecé, recuperando mi actitud despreocupada. Solo quiero reclamar lo que me corresponde por derecho. Ah, y casi se me olvida decírtelo. ¿El mayor accionista de esa escuela primaria privada a la que asiste tu hijo John? Soy yo. El rostro de Wendy palideció al instante. Wendy se alejó destrozada. Al verla tambalearse al retirarse no sentí satisfacción alguna, solo una oleada de vacío absoluto. Había pensado que destruir su felicidad con mis propias manos me traería el dulce sabor de la venganza. Pero la verdad es que no fue así. Quizás sea porque lo que llaman felicidad es, en mi opinión, completamente inútil. La secretaria tocó a la puerta y entró entregando un documento. Gracie, aquí está la propuesta de planificación final para ese terreno en la zona oeste de la ciudad. Por favor, échale un vistazo. Tomé los documentos, dejé a un lado esas emociones confusas y me concentré de nuevo en el trabajo. Para mí mi carrera tenía mucho más significado que esos melodramáticos enredos de amor y odio. El proyecto de West City era la máxima prioridad para el grupo SIN durante la segunda mitad del año. Me entregué en cuerpo y alma a cada paso del proyecto, desde su concepción y diseño conceptual hasta el posterior proceso de licitación, gestionando cada fase personalmente. Quería demostrarles a todos que yo, Gracie, no soy solo un adorno decorativo escondido tras un hombre. Yo también tengo la capacidad de sostener el cielo. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como había imaginado. Justo cuando el proyecto estaba a punto de entrar en la fase de construcción formal, surgió una complicación repentina. La empresa responsable de la construcción del proyecto era la constructora más grande de la ciudad, Lee Group. Las familias Lee y Sin han disfrutado de una larga y agradable relación. Sin embargo, esta vez, la familia Lee propuso repentinamente rescindir unilateralmente el contrato. Su razón fue que habían conseguido un proyecto gubernamental más grande e importante y simplemente no podían prescindir de la mano de obra ni de los recursos para gestionar nuestra parte del acuerdo. Esta razón suena perfectamente razonable, pero cualquiera con ojos puede ver el engaño que hay detrás. ¿Cómo pudo surgir un proyecto gubernamental de la nada? ¿Especialmente en un momento tan crítico? Claramente alguien está moviendo los hilos entre bastidores. Lo primero que pensé fue en Jason. Con sus capacidades actuales ciertamente no podría desafiar al grupo Lee. Pero, ¿y si contaba con el apoyo de alguien poderoso? Le pedí a mi asistente que lo investigara, y los resultados llegaron rápidamente. Bart, el joven maestro del grupo Lee, había estado pasando mucho tiempo últimamente con alguien llamado Bill. Bill, una figura prominente en el mercado negro de la ciudad, tiene contactos por todas partes y ejerce influencia tanto en círculos legales como criminales. Se rumorea que Jason, desesperado por conseguir el apoyo de Bill, no solo envió a Wendy a acostarse con él, sino que también le transfirió hasta la última acción que poseía en la empresa. Ha quemado sus naves, está decidido a luchar contra mí hasta el final. Gracie, ¿qué hacemos ahora?, preguntó la asistente con ansiedad. La familia Lee está decidida a incumplir el contrato y no podemos encontrar un contratista adecuado con tan poca antelación. Si el proyecto se prolonga más, las pérdidas serán enormes. Me senté en mi oficina, observando el tráfico bullicioso fuera de la ventana, en silencio. Admito que subestimé a Jason. Pensé que solo era un perro roto, pero se las arregló para encontrar un nuevo cliente y se volvió contra mí. He oído hablar de Bill, un cabrón astuto y despiadado que es un verdadero incordio. Si de verdad está decidido a ayudar a Jason, las cosas se van a complicar. Papá, ¿qué opinas de esto? Le pregunté esa noche al llegar a casa, buscando su consejo. Tras escuchar mi relato, mi padre frunció el ceño profundamente. Este Bill es un hueso duro de roer. Hizo una pausa. Aunque nuestra familia Sin tiene cierta reputación en el mundo empresarial, siempre nos hemos mantenido reservados al tratar con este tipo de personas. Si nos enfrentamos podríamos acabar en una destrucción mutua. Así que simplemente lo dejamos pasar. Protesté, reacio a aceptar la derrota. Quédense de brazos cruzados y observen cómo arruinan el proyecto. Claro que no podemos dejarlo pasar,
dijo mi padre con un brillo penetrante en los ojos. Como no siguen las reglas, nosotros tampoco tenemos que ceñirnos a ningún principio. Papá, ¿qué quieres decir? ¿Has olvidado lo que hizo tu abuelo? Mi abuelo. Me quedé paralizado un momento y luego me di cuenta. La familia de mi abuelo era de linaje de artes marciales. En su juventud, mi abuelo fue una figura formidable en el inframundo, con discípulos y viejos amigos dispersos por todo el país. Aunque posteriormente se retiró del mundo criminal y dejó de involucrarse en sus asuntos, su prestigio y su red de contactos permanecieron intactos. Sin embargo, a mi madre siempre le disgustaron los antecedentes de mi abuelo materno, pues consideraba sus costumbres violentas demasiado incivilizadas. Por ello, a lo largo de los años, nuestra familia no ha mantenido mucho contacto con la rama de mi abuelo materno. Papá, ¿sugieres que le pida ayuda al abuelo? Mi papá asintió. Bill puede ser poderoso, pero no es nada comparado con un peso pesado como tu abuelo. Si tu abuelo interviene por un solo billete, hasta 10 billetes tendrían que doblegarse y someterse. Dudé un momento. Siendo sincero, no sentía mucha conexión emocional con este abuelo al que no conocía. Además, no quería molestar a un anciano que hacía tiempo que se había retirado del mundo solo por mis propios asuntos. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesto? Mi padre me vio con claridad. Recuerda que el mundo de los negocios a veces puede ser más traicionero que el submundo. Para lidiar con lobos, hay que ser aún más despiadado que ellos. La compasión de una mujer solo te hará daño. Las palabras de mi padre me sumieron en una profunda reflexión. Sí, Jason y Bill ya me han puesto cuchillos en la garganta. Si sigo insistiendo en principios y límites, ¿qué más daría? Sería como un cordero llevado al matadero. Lo entiendo, papá. Ya lo decidí. Iré a visitar al abuelo mañana. Al día siguiente conduje hasta una gran finca a las afueras del pueblo, siguiendo la dirección que me había dado mi padre. La finca era enorme y estaba llena de encanto antiguo, con 2 imponentes leones de piedra custodiando la entrada, lo que le daba un aire de extraordinaria grandeza. Dije mi nombre y al poco rato, una ama de llaves vestida con ropa de artes marciales, con aspecto alerta y enérgico, salió a saludarme. Señorita, el viejo maestro ya la espera. Siguiendo a la ama de llaves, recorrí varios pasillos y llegué a un espacioso campo de entrenamiento de artes marciales. Un anciano vestido con atuendo tradicional chino, con el cabello canoso pero una postura notablemente erguida, me daba la espalda y practicaba tai chi con deliberada lentitud. Cada uno de sus movimientos, aunque aparentemente pausados, contenía una fuerza tremenda. Aunque solo era una silueta, sentí una presión abrumadora como nunca antes. Este hombre era mi abuelo, Dave, una figura formidable que infundía miedo en innumerables corazones. Me quedé paralizado, esperando en silencio a que terminara su rutina de boxeo. Detuvo su movimiento y se dio la vuelta lentamente. Su rostro mostraba las marcas de una vida curtida por las dificultades, pero inspiraba respeto sin rastro de ira. Su mirada era aguda como la de un águila, capaz de atravesar el alma. «Eres Gracia», dijo con una voz resonante como una campana. «Abuelo», hice una reverencia respetuosa. Me miró de arriba a abajo y asintió. Sí que tienes un poco de la mirada de tu madre. Pero tienes más agallas que ella. Sabía que se refería a mi divorcio. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué quieres? Dejé de darle vueltas y le conté todo sobre el lío en el que me había metido. Después de escuchar, su rostro permaneció inexpresivo. Simplemente preguntó, ¿dónde está Bill ahora? Debería estar en el club Eaven on Earth del centro, respondí. Eaven on Earth era la principal base de operaciones de Bill. Bob, Dave llamó al mayordomo que estaba a su lado. ¿Qué órdenes tiene, señor? Prepare el coche. Vamos a encontrarnos con ese joven advenedizo que no sabe dónde está. Su tono era directo pero con una autoridad incuestionable. Lo miré y de repente sentí que el gran peso que pesaba sobre mi corazón finalmente se aliviaba. Con un abuelo así, ¿qué más podía temer? Cielo y Tierra es el club privado más exclusivo de la ciudad, con una seguridad extremadamente estricta y acceso restringido a los miembros.
Sin embargo, cuando nuestro vehículo con matrícula especial se detuvo en la entrada, ni un solo guardia se atrevió a detenernos. El gerente del club, un hombre de mediana edad, de pelo grasiento y rostro empolvado, se puso pálido en cuanto vio a Dave salir del coche. Se metió a gatas prácticamente arrastrándose. «Dave, ¿cómo es que entraste en persona? Rápido, rápido, entra por favor». Le temblaba la voz y tenía la espalda casi encorvada. Dave ni siquiera lo miró, y entró directamente. Bob, el mayordomo, y yo lo seguimos. Todos en la casa club que vieron nuestra procesión parecían haber visto un fantasma, apartándose a toda prisa de nuestro camino. Esa sensación era como la de un rey inspeccionando sus dominios. Nos dirigimos sin obstáculos a la sala privada del último piso. La puerta estaba cerrada, pero se oía música a todo volumen y risas de hombres y mujeres. 2 guardaespaldas vestidos de negro vigilaban la entrada. Al vernos, inmediatamente se acercaron para bloquearnos el paso. ¡Alto! Este es el privado de Bill. Antes de que pudieran terminar, Bob los mandó a volar de una sola patada. Se estrellaron contra la pared como 2 sacos rotos y se desmayaron. Bob empujó la puerta de la habitación privada con expresión vacía. La escena dentro era demasiado espantosa para contemplarla. Varios hombres del brazo de mujeres ligeras de ropa, bebían y se divertían. Sentado justo en medio del sofá había un hombre gordo, calvo y tatuado, con una cadena de oro alrededor del cuello más gruesa que mi muñeca. En sus brazos sostenía a una mujer que temblaba incontrolablemente. Esa mujer era Wendy. Y sentado a su lado, sonriendo obsequiosamente, estaba Jason. Al vernos entrar, todos se quedaron paralizados. La música se cortó de golpe. ¿Quién demonios eres? ¿Te atreves a irrumpir en casa de Bill? ¿Ya no quieres vivir? Un chico punk se levantó gritando desafiante. Dave no dijo ni una palabra, solo lo miró con frialdad. Bob dio un paso adelante y le dio al chico una bofetada tan fuerte que giró 3 veces en el acto con los dientes desprendidos. Toda la sala privada quedó en silencio. Todos quedaron atónitos ante esta atronadora demostración de fuerza. El hombre calvo y corpulento, Bill, finalmente se recuperó. Apartó a Wendy de su abrazo, entrecerró los ojos y observó a Dave con expresión seria. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica, señor? Dejemos de hablar. No merece saberlo. Dave se dirigió al asiento de honor y se sentó sin esperar invitación, con la lengua plana pero con un aire de suprema confianza. La expresión de Bill se ensombreció. Habiendo gobernado este pueblo con mano de hierro durante años, no era un tipo fácil. Amigo, deja una salida para ti. Nunca se sabe cuándo podrían cruzarse de nuevo. Quienquiera que seas, te has metido en mi territorio y has hecho daño a mi gente hoy. Si no me das una explicación adecuada, dudo que salgas vivo de esa puerta. Apenas terminó de hablar, una docena de matones armados con garrotes irrumpieron en la sala privada, rodeándonos por completo. Al ver esta demostración de fuerza, Jason esbozó una sonrisa de suficiencia. Probablemente pensó que había encontrado un apoyo poderoso y que me tenía acorralado hoy. Se acercó a mí, bajó la voz y dijo con un tono de alegría malsana: Grace, no lo esperabas, ¿verdad? ¿Creías que traer a un anciano asustaría a Bill? Les digo que ninguno de ustedes se irá de aquí hoy. Observé su expresión petulante y mezquina, y me pareció a la vez lastimoso y ridículo. No tenía ni idea de la aterradora presencia a la que se enfrentaba. Dave cogió una copa de vino de la mesa y la agitó suavemente, sin siquiera mirar a los matones que lo rodeaban. Bob, despeja el área. Sí, señor. Bob respondió quitándose la chaqueta para revelar su físico delgado y musculoso. Como un tigre que embiste a un rebaño de ovejas, abatió a todos los matones en 3 minutos. Todo el proceso se desarrolló con precisión fluida, limpia y decisiva. Dentro de la habitación privada, solo se oían lamentos de desesperación. Una fina capa de sudor frío cubrió la frente de Bill. Por fin se dio cuenta de que hoy había encontrado a su igual. ¿Quién demonios eres?, preguntó con voz temblorosa. Dave no le respondió, sino que volvió la mirada hacia Jason. ¿Tú eres el niño que acosaba a mi nieta? ¿Nieta? Jason y Wendy se quedaron paralizados al mismo tiempo.
Me miraron con incredulidad y luego miraron a Dave, sus expresiones eran invaluables. «¿Es tu nieta?», tartamudeó Jason, con la voz llena de miedo. «¿Qué?». «No lo parece», replicó Dave. A Jason se le doblaron las piernas y casi perdió el equilibrio. Nunca imaginó que yo, su exesposa abandonada, tendría un abuelo con conexiones tan inigualables. Pensaba que solo era una chica rica común y corriente, protegida por la poderosa familia Sean. Lo que no sabía es que detrás de la familia Sean se alzaba otra poderosa familia, la familia Lin, a la que ni siquiera merecía admirar. Un malentendido. Todo es un malentendido. Bill se recuperó y sonrió al instante. No tenía ni idea de que esta jovencita era tu nieta. De haberlo sabido, ni 100 agallas me habrían dado el valor para traicionarla. Mientras hablaba, le propinó una brutal patada a Jason. «Ciego imbécil. Arrodíllate y discúlpate con la nieta de Dave». Jason se tambaleó por el golpe y cayó de rodillas ante mí con un golpe sordo. «Grace, me equivoqué muchísimo». Se aferró a mis piernas, sollozando y sollozando. «Dame una oportunidad más. Por Tom, perdóname por esta vez». Al verlo tan patético, no sentí ni una pizca de lástima. Si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿por qué me metí? Lo pateé y le dije con frialdad: «No me toques. Me das asco». Wendy estaba muerta de miedo, arrodillada en el suelo, temblando como una hoja. «Grace, no es mi culpa. Jason me obligó. No sabía nada». «Qué ridículo». Cuando ocurre un desastre, esta pareja de amantes desventurados, profundamente enamorados, sabe cómo dispersarse en direcciones opuestas. Dave ni siquiera se molestó en mirarlos, simplemente le dijo a Bill: «Para ese proyecto en la zona oeste de la ciudad, quiero ver la carta de disculpa y la carta de intención de Lake Group para reanudar el trabajo en las próximas 24 horas. ¿Puedes lograrlo?». Puedo hacerlo». Bill asintió vigorosamente. «Tenga la seguridad, señor Lin, de que entregaré personalmente los artículos en su residencia mañana a primera hora». Y la mirada de Dave se posó en Jason y Wendy con ojos gélidos. «No quiero volver a verlos en la ciudad. Debería saber qué hacer». Bill lo entendió perfectamente e inmediatamente hizo una reverencia y se frotó la frente mientras decía: Entendí. Prometo que a partir de hoy, esos dos desaparecerán por completo de ciudad». Al oír esto, los rostros de Jason y Wendy palidecieron al instante. Se desplomaron en el suelo, demasiado agotados incluso para suplicar clemencia. Sabía que les esperaba un destino peor que la muerte. A la gente como Bill le encantaría hacerles la vida imposible. Pero eso ya no me incumbe. El asunto quedó resuelto. Simple, brutal, pero notablemente efectivo. De regreso, le dije a mi abuelo: «Gracias. Somos familia, no hay necesidad de hablar tanto». Agitó la mano con desdén y luego me miró fijamente. «Dime la verdad, chico. ¿De verdad has dejado ir a ese tipo?». Me quedé paralizada un momento y luego negué con la cabeza con una sonrisa amarga. «¿Cómo podría? No es tan fácil seguir adelante. 8 años de sentimientos, no puedes romper una conexión y esperar que desaparezca por completo. Entonces no lo sueltes». La respuesta del abuelo me pilló desprevenido. El odio, a veces más que el amor, puede hacer crecer a una persona. Piensa en él como una piedra de afilar. Solo cuando puedas sonreír ante su ascenso al poder, sonreír ante sus banquetes con invitados y sonreír ante su caída, solo entonces habrás dejado ir de verdad. Miré a los ojos de mi abuelo, ojos que habían visto el mundo, absorto en mis pensamientos. Sí, ¿por qué debería obligarme a perdonar, a dejar ir? Esas heridas fueron reales. ¿Por qué debería ser yo quien oculte el dolor de quienes me lastimaron? A partir de hoy, yo, Grace, ya no necesito el perdón de nadie. Solo necesito vivir bien para mí. Ya basta. Con los problemas de Bill y Jason resueltos, el proyecto Westside pronto volverá a la normalidad. El presidente del grupo de la liga trajo personalmente a su inútil hijo Bart para disculparse en persona, adoptando una actitud extremadamente humilde. No les compliqué las cosas, después de todo, la culpa es del culpable. Los verdaderos culpables ya habían recibido su merecido castigo.
Oí que Jason y Wendy fueron enviados por Bill a una mina negra en el sudeste asiático. No hay ley, ni derechos humanos, solo trabajo y tormento sin fin. Probablemente no volverán en vida. Cuando escuché la noticia, mi corazón permaneció completamente impasible. Los que dan lástima deben haber hecho algo despreciable. Este fue el camino que eligieron. La vida parece haber vuelto a su calma habitual. Paso los días inmerso en el trabajo, y de vez en cuando paso tiempo con mi familia y mis hijos. Mi vida es plena y tranquila. Pensé que esos sucesos melodramáticos del pasado se irían desvaneciendo con el tiempo. Hasta que un día, recibí una llamada inesperada. Era de mi ex-suegra, Harper. Bloqueé su número hacía tiempo, pero esta vez llamó desde un número desconocido. En cuanto respondí, su voz se escuchó ronca y entrecortada por los sollozos. Grace. Mujer despiadada. ¿A dónde has llevado a mi hijo? No me ha contactado en más de un mes. ¿Le has hecho daño? Harper, puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras, respondí con calma. Tu hijo ya es adulto. ¿Cómo voy a saber a dónde fue? En lugar de interrogarme, ¿por qué no le preguntas a su verdadero amor, Wendy?, pregunté. Contacté con la familia de Wendy y me dijeron que Wendy también se fue. La voz de Harper temblaba por las lágrimas. Grace, te lo ruego, dime dónde está Jason. Si algo le pasara, yo tampoco querría vivir. La escuché llorar y solo sentí irritación. No sé, espeté con frialdad, a punto de colgar. No cuelgues, gritó con urgencia. Grace, te lo ruego. Si me ayudas a encontrar a Jason, haré lo que me pidas. Me arrodillaré ante ti y te cantaré. No necesito que te arrodilles ni te inclines ante mí, la interrumpo. Solo quiero que Tom y yo vivamos nuestra vida tranquilamente. No quiero más vínculos con tu familia. No, todavía hay lazos entre nosotros, soltó Harper de repente, completamente de la nada. ¿Qué quieres decir? Fruncí el ceño. Hubo un momento de silencio al otro lado antes de que su voz se escuchara, tensa. Grace, te voy a contar un secreto sobre Tom. Después de oírlo podrás decidir si quieres ayudarme. ¿El secreto de Tom? Me dio un vuelco el corazón. Tom no es el hijo biológico de Jason. Las palabras de Harper me impactaron como un rayo. Me quedé completamente atónito, la mano que agarraba el teléfono temblaba incontrolablemente. ¿Tú qué dijiste? Dije, Tom no es el hijo biológico de Jason. Harper repitió lentamente, pronunciando cada palabra. Es el cabrón que tuviste con otro hombre. Imposible. Grité, estás mintiendo. Tom es mi hijo y también es hijo de Jason. Hicimos una prueba de paternidad. Sí, cuando Tom nació prematuro pasó medio mes en una incubadora. En ese momento Jason sospechó e insistió en obligarme a hacerme una prueba de paternidad. Los resultados mostraron que eran padre e hijo biológicos, y eso finalmente zanjó el asunto. ¿Esa prueba de paternidad? Hice que alguien la manipulara. La voz de Harper siseó como una serpiente venenosa. Sabía desde el principio que tramabas algo malo con ese hombre. Mi hijo es un tonto, le obligaste a usar los cuernos, y él ha estado criando a tu hijo todos estos años. Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Ese hombre? ¿Cuál hombre? Jason es el único hombre que he conocido en mi vida. ¿De qué demonios estás hablando? Temblé de rabia. Harper, has llegado al extremo de inventar esta mentira para desprestigiarme solo para que te ayude a encontrar a Jason. Has perdido la cabeza por completo. Sabes perfectamente si digo tonterías. Harper, desprestigiado. Hace 8 años, justo antes de tu boda, fuiste al bar del anochecer. ¿Te emborrachaste y te liaste con un chico? Antes de que pudiera terminar, me zumbaba la cabeza como si me hubieran dado un golpe fuerte. Hace 8 años, la víspera de mi boda, en el bar del anochecer, los recuerdos que había enterrado a propósito afloraron como aguas de una presa. Esa noche fue mi despedida de soltera. Mis amigas y yo nos volvimos locas en el bar de Nightfall, bebiendo a más no poder. No recuerdo bien qué pasó después. Solo recuerdo despertar a la mañana siguiente en una cama de hotel. A mi lado, no había nadie.
Al principio me asusté pensando que quizás sí. Pero después de revisarme, descubrí que mi ropa estaba intacta y mi cuerpo se sentía perfectamente normal. Solo entonces respiré aliviado. Pensé que solo había sido un desmayo por borrachera. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a Jason. Creí que sería un secreto para siempre, pudriéndose en mi interior. Pero hoy, Harper lo desveló de la forma más brutal. ¿Lo recuerdas? La voz triunfal de Harper llegó por el teléfono. Ese hombre no hace falta que te diga quién es, ¿verdad? Me dio un vuelco el corazón. ¿Será que Tom no es de Jason? No, imposible. Debe ser un plan de Harper. Dice esto a propósito para obligarme. Harper, no voy a creer tus tonterías, me obligué a tranquilizarme. Si te atreves a soltar más tonterías, te demandaré por difamación. Demándame si quieres, dijo Harper con total seguridad. Ya te lo he contado todo. Créelo o no, tú decides. Ay, casi se me olvida mencionar que, después de que saliste del hotel esa noche, mi hijo encontró algo bastante interesante. Después de que ella terminó de hablar, colgó. Cuando volví a llamar, el teléfono ya estaba apagado. Me desplomé en la silla, sintiendo cada gramo de fuerza en mi cuerpo como si me la hubieran chupado en un instante. Las palabras de Harper se sintieron como una espina venenosa, clavándose en mi corazón. Aunque la razón me dice que esto es solo una mentira, una táctica despreciable para someterme, una semilla de duda inevitablemente se arraiga en mi corazón. ¿Y si? ¿Y si dice la verdad? Y luego Tom. No podía soportar pensarlo más. Agarré las llaves del coche y salí corriendo de la oficina como un loco. Tenía que encontrar a Harper, tenía que confrontarla cara a cara. No podía dejar que mi hijo cargara con la carga de una identidad desconocida. Conduje hasta casa de los padres de Jason. Era un barrio antiguo con pasillos llenos de trastos y un olor a humedad. Después de tocar durante una eternidad, la voz impaciente de Harper por fin llegó desde dentro. ¿Quién es? Soy yo, Grace. La puerta se abrió con un crujido. Harper me vio y no mostró sorpresa alguna, sino que esbozó una sonrisa de suficiencia. Sabía que vendrías. Me dejó entrar. La habitación era pequeña y desordenada, con el aire cargado del hedor acre de las sobras rancias. Mi ex-suegro Mike estaba sentado en el sofá fumando. Al verme me miró con frialdad, sin siquiera darse cuenta de mi presencia. Dilo. ¿Qué quieres? Fui directo al grano sin paciencia para andar con rodeos. ¿No sabes exactamente qué quiero? Harper se sentó frente a mí cruzando las piernas. Encuentra a Jason. Solo tráelo de vuelta con Tom sano y salvo, y te prometo que lo de hoy quedará en el olvido. ¿Ese secreto? Me lo llevaré a la tumba. ¿Y si no lo hago? La miré fríamente. No. Se rió con una risa de canalla. Entonces no me culpes. Me aseguraré de que esto salga a la luz, y todos lo sabrán. Me aseguraré de que todos sepan que tú, Grace, eres una mujer infiel. Tu hijo es un bastardo de origen desconocido. Ya verás, veré cómo la familia Sin puede mantener la cabeza en alto en Ciudad A después de esto. ¿Te atreves? Temblé de rabia. Mírame, replicó ella, negándose a ceder. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron profundamente. Nunca antes había odiado tanto mi impotencia. Puedo ignorar mi propia reputación, pero no puedo ignorar a Tom. Es tan joven, ¿cómo pude dejar que aguantara tantos chismes? Bien, dije entre dientes. Estoy de acuerdo. Así me gusta más. La sonrisa de Harper se volvió aún más petulante. Si hubiera sido tan cooperativo antes, nada de esto habría sucedido. Pero primero debes decirme, ¿cuánto sabes realmente de lo que pasó entonces? ¿Y qué es exactamente eso que mencionaste? Mejor te lo digo. Harper sacó un sobre amarillento del cajón debajo de la mesa de centro y lo arrojó delante de mí. Compruébalo tú mismo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una fotografía y una tarjeta de acceso al hotel. En la fotografía, la silueta de un hombre se recortaba contra la ventana. Vestido con una camisa negra, posee una presencia imponente,
hombros anchos, cintura estrecha y un aura de fuerza que irradia incluso desde su espalda. Está de pie junto a la ventana del hotel, con una copa de vino tinto en la mano, contemplando el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad. En la esquina inferior derecha de la foto, estaba impresa la fecha. Fue hace exactamente 8 años, la noche de mi despedida de soltera. Y esa llave de la habitación pertenecía a la suite presidencial del Grand Hyatt, el hotel más lujoso de la ciudad. Se me encogió el corazón al instante. Aunque solo aparecía una silueta en la foto, estaba casi seguro de que el hombre del hotel esa noche era él. Y yo estaba allí mismo en esa habitación. ¿Y bien? Harper me miró con alegría ajena. ¿Recuerdas? En aquel entonces, cuando mi hijo fue al hotel a buscarte, esto fue todo lo que vio. Sospechó de inmediato, pero lo engañaste con tus palabras dulces. Si no hubiera estado alerta y ocultado estas cosas, nuestra familia, tan tonta, habría terminado criando al hijo de otra persona para toda la vida. Ignoré su burla y miré fijamente la fotografía. Esa silueta. ¿Por qué? ¿Por qué me resultaba tan familiar? Sentía que lo había visto antes. Pero por más que lo intentaba, no podía ubicarlo. ¿Quién era este hombre? Levanté la vista y le pregunté a Harper. ¿Cómo voy a saberlo? Puso los ojos en blanco. Si lo supiera, habría esperado hasta hoy. Pero a juzgar por ese atuendo, claramente no es una persona común. Grace, eres una auténtica experta, manteniendo a mi hijo atado mientras te acurrucas con peces gordos como este. No dije nada más, simplemente guardé la foto y la tarjeta de acceso en mi bolso. Dame 3 días, le dije a Harper al levantarme. Te daré mi respuesta en 3 días. Dicho esto, me di la vuelta y salí, sin querer quedarme ni un segundo más en ese lugar asqueroso. Al salir de aquel barrio ruinoso, me apoyé en el coche sintiéndome sin fuerzas. El sol me pegaba de lleno, pero no sentía ni una pizca de calor. Mi mundo pareció derrumbarse una vez más. No sabía qué hacer. ¿Debería pedirle ayuda al abuelo? No, no puedo. Esto es demasiado humillante. ¿Cómo podría atreverme a pedírselo al abuelo? Además, despidieron a Jason y Wendy porque el abuelo lo ordenó. Ahora le pido que los traiga de vuelta. Eso sería como darme una bofetada. Pero si no recurro al abuelo, ¿a quién más puedo recurrir? En la ciudad no tengo ningún contacto al que recurrir aparte de las familias en Ealing. ¿De verdad se supone que debo inclinarme ante alguien como Bill solo por ese canalla de Jason? No, no puedo hacerlo. Justo cuando me sentía angustiado, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero de alguna manera, en contra de mi buen juicio, presioné el botón de respuesta. Hola. Al otro lado de la línea, una voz masculina, profunda y magnética, habló. Grace, hola. Soy Ben. Ben. Ese nombre me sonaba. ¿Nos conocemos?, pregunté desconcertado. No nos conocemos, la otra persona hizo una pausa antes de continuar, pero creo que necesitas mi ayuda ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Una corazonada me invadió. Conozco el problema que enfrentas, su voz transmitía una certeza que parecía trascenderlo todo. Y sé que buscas a alguien. Quizás pueda ayudarte. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo esto? Una suave risita llegó del otro lado de la línea. No importa quién soy. Lo que importa es que puedo resolver tu problema. Esta noche a las 8, último piso del Grand Hyatt. Te estaré esperando. Si vienes o no, es tu decisión. Dicho esto, colgó. Me quedé paralizado, agarrando el teléfono, sin poder reaccionar durante un buen rato. Ven. Hotel Grand Hyatt. Esas 2 palabras, como 2 llaves, abrieron al instante los grilletes de mi memoria. Recordé. Ben era el presidente del Grupo Lu. El Grupo Lu se erige como uno de los gigantes comerciales más importantes del país, con recursos que superan con creces los del Grupo Sin. El Gran Hotel es una propiedad del Grupo Lu. Y lo más importante, lo vi el otro día en una cumbre empresarial. En ese momento, estaba hablando en el escenario como invitado especial.
Vestido con un traje negro a la medida, se erguía imponente. Su silueta era idéntica a la de la fotografía. Acudí a la cita. Cuando entré al restaurante giratorio del último piso del Gran Hyatt, Ben ya me esperaba. Estaba sentado solo junto a la ventana, con una copa de vino tinto delante. Afuera de la ventana se extendía la más hermosa vista nocturna de la ciudad con innumerables luces centelleando como estrellas. Y allí estaba él, quieto y en silencio, como si se hubiera fusionado con la noche misma. Estaba más guapo y cautivador que en la cumbre empresarial. Sus rasgos eran profundamente cincelados, afilados y definidos como tallas. Sus ojos negros como la tinta parecían estanques helados sin fondo, impenetrables e inescrutables. Poseía una presencia innata e imponente que irradiaba el aura de un gobernante nato. Al verme se levantó y me acercó una silla con elegancia caballerosa. Grace, por favor, siéntate. Ben, me senté frente a él y fui directo al grano. ¿De qué querías hablarme exactamente? No respondió a mi pregunta, pero hizo un gesto al camarero. ¿Quieres comer algo?, me preguntó. No, gracias. No tengo hambre. No insistió, simplemente pidió un filete. Mientras esperábamos la comida, se hizo un silencio incómodo entre nosotros. Él permaneció en silencio, simplemente girando su copa de vino deliberadamente, su mirada de vez en cuando se dirigía hacia mí. Esa mirada en sus ojos no era como si estuviera mirando a un extraño, sino como si estuviera mirando a alguien, un viejo amigo reencontrado tras una larga separación. Me sentí un poco incómodo bajo su mirada y rompí el silencio primero. Ben, ya que sabes que estoy en problemas, deberías entender que no estoy de humor para perder el tiempo aquí. ¿Qué quieres exactamente? Dilo claramente. Dejó su vaso y finalmente me miró directamente a los ojos. Te lo dije, quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Me burlé con frialdad. Ben, ni siquiera nos conocemos. ¿Por qué me ayudarías? Nada es gratis en este mundo. Claro que hay condiciones, dijo sin rodeos. Mi condición es esta, ¿te casas conmigo? ¿Casarte con él? Me pareció un cuento de hadas. Lo miré con incredulidad. Ben, ¿me estás tomando el pelo? ¿Te parece que estoy bromeando?, replicó con la expresión más seria posible. Su pregunta me dejó sin palabras. Sí, alguien como él jamás bromearía con algo así. ¿Pero por qué? Hoy fue solo nuestro primer encuentro formal. ¿Por qué querría casarse conmigo? ¿Sería posible? Un pensamiento ridículo cruzó por mi mente. Saqué la fotografía de mi bolso y se la puse delante. Ben, hace 8 años en la suite presidencial del Gran Hyatt. ¿Eres tú el de la foto? La miró con un destello apenas perceptible en los ojos y asintió. Soy yo. Aunque lo sospechaba desde hacía tiempo, cuando él mismo lo admitió, inevitablemente se me enfureció el corazón. Así que realmente era él, el hombre que irrumpió en mi vida cuando me sentía más vulnerable e indefensa. El hombre que podría ser el padre biológico de Tom. ¿Por qué? Lo miré fijamente con la voz temblorosa. ¿Por qué yo? Porque te había estado buscando durante 8 años. Me miró fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra. ¿8 años? ¿Llevaba 8 años buscándome? Esa noche me drogaron y perdí el conocimiento. Cuando desperté al día siguiente ya te habías ido, dejando solo un pendiente. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro un pendiente de perla yacía en silencio. Era el regalo de mi madre por mi 18º cumpleaños. Más tarde descubrí que faltaba uno y me sentí desconsolado por mucho tiempo. Nunca imaginé que reaparecería aquí, de esta manera. Te busqué durante tanto tiempo usando todos mis recursos, pero no pude encontrarte. Hasta hace unos días en la cumbre empresarial te vi. Su voz era profunda y ronca, como si estuviera contando una historia que no tenía nada que ver con él. Pero sus ojos lo delataban. Dentro de esos ojos profundos y penetrantes se arremolinaban emociones complejas que no podía descifrar, la alegría de recuperar lo perdido, el anhelo reprimido durante años y un atisbo de culpa. Grace, me llamó con la voz ronca, sé que esto ha sido injusto contigo. Pero espero que me des la oportunidad de enmendarlo. ¿Compensarlo? Solté una risa amarga.
¿Cómo podría compensarlo? Ven, ¿tienes idea de lo que he pasado estos últimos 8 años? ¿Sabes cómo mi vida dio un vuelco por aquella noche? Mis emociones empezaban a descontrolarse. Todos los agravios, el dolor y el resentimiento que me había obligado a reprimir en lo más profundo de mi ser encontraron de repente una salida, brotando como una inundación. No dijo nada, solo me observó en silencio con los ojos llenos de dolor. Después de que terminé de desahogarme, por fin volvió a hablar. Sé que nada de lo que diga podrá compensar el dolor que te he causado. Pero te prometo que a partir de ahora no permitiré que sufras ninguna injusticia.